Clara y Javier se casaron. Era un día lleno de alegría. El sol brillaba con fuerza. Sus ojos reflejaban amor puro. Prometieron estar juntos siempre. Javier la miraba con ternura. Ella soñaba con un futuro feliz. Construirían una familia unida. Sus corazones latían al mismo ritmo. El amor parecía invencible. Pronto Clara quedó embarazada. La noticia llenó la casa de esperanza. Ella sentía vida crecer dentro. Cada movimiento era un milagro. Javier estaba emocionado y orgulloso. Ella dio todo por su familia. Sacrificó sus sueños personales. Quería ser el pilar del hogar. Sostener a todos con su fuerza. Ser la madre y esposa perfecta. Los primeros meses fueron de alegría. Las caricias y palabras dulces abundaban. Clara sentía que todo era posible. Que nada podría romper su felicidad. Pero poco a poco algo cambió. El brillo en los ojos de Javier se apagó. Las palabras se volvieron escasas. Los abrazos más fríos. El hogar empezó a sentir vacío. Clara intentó comprender. Buscar respuestas en el silencio. Pero la distancia crecía. Su corazón se rompía en pedazos. El amor se volvía sombra. Una tristeza profunda la invadía. Sabía que algo iba mal. Pero no sabía cómo salvarlo. Quería luchar por su familia. Por el futuro que habían soñado. El tiempo pasó lentamente. La felicidad se desvanecía. Clara estaba sola en medio del frío. Su sacrificio parecía invisible. Su amor sin recompensa. Pero ella juró resistir. Por el niño que venía. Por la promesa que hizo. Sería fuerte como nunca antes. Por ellos y por ella misma. Clara notó el cambio. Ya no había besos por las mañanas. Ni palabras dulces antes de dormir. Javier salía temprano y volvía tarde. Evitaba mirarla a los ojos. Su presencia era una sombra. El aire se volvió pesado. La casa ya no tenía alma. Solo muebles y silencio. Silencio que hería. Clara trató de acercarse. Preparó sus platos favoritos. Le dejó notas en el escritorio. Esperó despierta muchas noches. Pero Javier no respondía. Solo asentía sin emoción. Solo hablaba de negocios. Solo miraba su teléfono. Ella no entendía qué pasaba. Pero el amor se moría. Una noche escuchó una conversación. Voces suaves en el estudio. La puerta entreabierta dejó escapar un nombre. Sofía. Una mujer que Clara no conocía. Una risa que no era la suya. Un susurro que no le pertenecía. El corazón le cayó al suelo. Sintió frío en todo el cuerpo. No quiso escuchar más. Pero ya era tarde. Al día siguiente lo enfrentó. Le preguntó quién era Sofía. Javier la miró con frialdad. Una frialdad que no conocía. Solo dijo que no era asunto suyo. Y salió sin mirar atrás. Clara temblaba de rabia. Pero no lloró. Solo respiró profundo. Y siguió fingiendo. Las semanas siguientes fueron peores. Sofía empezó a aparecer en sus conversaciones. En las bocas de los empleados. En las miradas cómplices de la familia. Clara ya no era la señora de la casa. Era la sombra que estorbaba. La esposa que sobraba. La madre que ya no importaba. La suegra cambió de actitud. Antes la trataba con respeto. Ahora solo lanzaba críticas. Le decía que no sabía cuidar de Javier. Que era torpe con la casa. Que no tenía elegancia. Que Sofía sí sabía comportarse. Que Sofía sí entendía al hijo. Clara no podía creerlo. La humillación era constante. Un día la vio sentada en la sala. Sofía. En su sillón. Con una sonrisa tranquila. Como si fuera su lugar. Javier entró. Le ofreció café. Y no saludó a Clara. Ella entendió todo. Había sido reemplazada. Los empleados empezaron a ignorarla. Le hablaban como si no existiera. Sofía daba órdenes. Se movía como dueña. Y nadie la detenía. Clara apretaba los puños. Tragaba el dolor. Sonreía en silencio. Pero por dentro se quebraba. Las noches eran eternas. Clara dormía sola. Miraba el techo con los ojos secos. Pensaba en su hijo. En su promesa. En su sacrificio. ¿Para qué tanto dolor? ¿Para qué tanta entrega? Pero aún no se rendía. Aún no. El vientre crecía. El hijo seguía dentro. Un corazón que aún latía. Una esperanza que la sostenía. Era madre. Y eso la hacía fuerte. Aunque el mundo se viniera abajo, ella seguiría en pie. Por él.
Solo por él. Clara no podía creerlo. Sofía estaba más cerca. Su presencia era constante. Su sonrisa vacía y falsa. Javier no hacía nada. Solo la observaba desde lejos. Como si todo fuera normal. Como si nada pasara. Pero Clara sentía el peso. El dolor en el pecho. El amor se había convertido en mentira. Un día Clara despertó temprano. Sintió náuseas y mareos. Decidió ir al médico. Los resultados fueron claros. Estaba embarazada de nuevo. El corazón le dio un vuelco, pero no por alegría, sino por miedo. En casa, Javier ni se inmutó. Le dio la noticia con indiferencia. Solo murmuró que todo iría bien. Clara trató de hablar con él, pero Sofía apareció de nuevo. Le dijo que tomara todo con calma, que ya no quedaba espacio para más complicaciones. Clara apretó los dientes, pero no dijo nada. El embarazo pasó rápido. Javier se distanció aún más. Sofía entraba y salía, con la llave de la casa. Clara se sentía invisible, un objeto más que sobraba, en su propio hogar. Y entonces, todo cambió. Un día Javier la llamó al estudio. Le pidió que se sentara. Clara sabía que algo estaba mal, pero no imaginaba lo que seguiría. Javier le presentó un contrato. Un documento firmado por él. Es para asegurar el futuro de nuestro hijo, dijo sin mirarla a los ojos. Clara no entendía nada. Firma aquí, le indicó el papel. Clara observó las palabras. No podía creerlo. Le estaba pidiendo que renunciara a todo. A su derecho como madre. A su derecho sobre su hijo. El contrato la obligaba a ceder la custodia. A entregarle el poder a Javier. A renunciar a su maternidad. ¿Qué? Clara apenas podía hablar. Este niño es para la familia, dijo Javier. Para la familia García. No podemos permitir que todo se rompa. Sofía será la madre oficial. Las palabras le atravesaron el corazón, como dagas afiladas. Era un contrato de vida o muerte. Un contrato que la despojaba de todo. Clara miró el papel. Sus manos temblaban. ¿Era posible que su vida llegara a esto? ¿Que todo lo que había dado por su familia fuera tan fácilmente ignorado? Firma, Clara. Javier insistió. Es lo mejor para todos. Las lágrimas comenzaron a caer. Clara no podía creer lo que escuchaba, pero sabía que no podía hacer nada. El poder de Javier y su familia era absoluto. La casa ya no era suya, ni la vida de su hijo. Nada era suyo. Solo quedaba el dolor y el vacío. Con una mano temblorosa, Clara firmó el contrato. Entregó su alma. Entregó su hijo. Al precio de un pedazo de papel. El dolor la consumió. Pero no lloró. No frente a Javier. Solo se levantó. Caminó hacia su habitación. Dejó el contrato en la mesa. Y sintió que se hundía. Más y más. En una oscuridad infinita. Pero no todo estaba perdido. Algo dentro de ella se despertó. Algo en su alma gritó. No podía rendirse. No podía dejar que todo fuera en vano. Aún había tiempo. Para luchar. Para salvar a su hijo. Para recuperar lo que le pertenecía. Clara no podía dormir esa noche. El contrato seguía en su mente. Las palabras de Javier resonaban en su cabeza. Es lo mejor para todos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quedaba de ella? Nada. Solo un vacío profundo. Pasaron días sin que hablara con Javier. Él parecía tranquilo, como si todo estuviera bajo control. Pero Clara sentía que se hundía. Su alma gritaba. No podía dejar que todo acabara así. No podía ser solo una espectadora. Se levantó una mañana, con una decisión clara. Iba a luchar. No importaba cuánto le costara. Iba a recuperar lo que era suyo. Y su hijo sería su prioridad. La primera acción fue buscar ayuda. Fue a la biblioteca y comenzó a leer. Leía sobre derechos, leyes, custodias. Lo que podía hacer para luchar. Las palabras de Laura, la abogada, regresaron. Cualquiera puede aprender la ley. Solo necesitas la determinación. Esas palabras la empujaron a la acción. No importaba que no tuviera experiencia. Clara se sumergió en los libros. Leía día y noche. La ley la iluminaba. Sentía que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. La desesperación se convirtió en motivación. La rabia se transformó en claridad. Pero Javier seguía en su burbuja.
Sofía seguía en su papel de reina. Clara ya no podía soportarlo. Tenía que actuar rápido. Tenía que encontrar una manera de desmantelar el control de Javier sobre su vida. Un día se armó de valor. Llamó a Laura, una mujer fuerte, que había defendido a muchas otras. Laura la escuchó pacientemente. Le explicó cómo funcionaba el sistema, cómo podía tomar las riendas de su propio destino. Lo primero que necesitas es pruebas, le dijo Laura con firmeza. Vamos a pelear. Clara no lo pensó más. Sabía que no iba a ser fácil, pero la idea de recuperar a su hijo, de despojar a Javier de su control, la mantenía despierta por las noches. Cada minuto, cada segundo, contaba ahora. Se levantó de la cama, con una determinación que no conocía. Tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, a conseguir los documentos, a investigar más sobre la familia García. Nada iba a detenerla. El tiempo de la pasividad había terminado. El primer paso fue el más difícil, pero al final comenzó a ver pequeños avances. Comenzó a construir un plan. Recopiló pruebas, testigos, lo que fuera necesario. No sabía si Javier lo notaría. Pero ahora ella tomaba el control. Laura fue su guía, una aliada en quien confiar. Cada día que pasaba Clara se sentía más fuerte. La desesperación se había convertido en una nueva versión de sí misma. Una versión que no tenía miedo de luchar. Una versión que no dejaría que su familia fuera destruida. Se enfrentaba a Javier, a Sofía, a la familia García. Y ya no era la mujer que se callaba. Ya no era la mujer que sacrificaba todo. Ahora era una guerrera, lista para pelear por su hijo, por su dignidad, por su vida. Clara ya no temblaba. Sus pasos eran firmes. Su mirada cortaba el aire. Ya no era la esposa sumisa. Ahora era una estratega silenciosa. Laura le entregó documentos clave, expedientes olvidados, contratos sospechosos, movimientos turbios del apellido García. Clara lo leyó todo. Memorizó cada línea, cada cifra, cada nombre. Buscaba una grieta, un error, un punto débil. La empresa familiar no era limpia. Había evasión de impuestos, fraude en compras de terrenos, cuentas ocultas en el extranjero. Y la firma de Javier estaba en todo. Él creía que nadie lo descubriría, pero Clara estaba allí, observando en las sombras, para acercarse más. Clara aceptó colaborar con una firma legal, un despacho vinculado a negocios de élites. Con ayuda de Laura, entró como asesora externa, cambiando su nombre en los papeles. Un nombre nuevo, un rostro diferente, pero misma determinación. Cada día se sentaba frente a los enemigos. Escuchaba sus mentiras, revisaba sus archivos, sabía cómo se movían, cómo encubrían secretos. Todo era útil. Todo era munición. Sofía no sospechaba nada. Seguía posando como señora García. Recibía visitas. Organizaba cenas. Jugaba a ser madre. Pero Clara la veía desde lejos. Y apuntaba cada paso. Un día encontró lo que buscaba. Una transferencia ilegal. A nombre de Sofía. Desde una cuenta de Javier. Sin justificación legal. Con eso podía empezar. La primera grieta en su fachada. Clara guardó copias. Las envió a Laura. También imprimió copias en papel. Las escondió en su apartamento. Tenía que estar preparada. Sabía que cuando atacara, ellos también lo harían. Javier notó algo. Se puso nervioso. Comenzó a hacer llamadas. Movió dinero. Cerró cuentas. Pero ya era tarde. Clara lo había visto todo. Ya no podía ocultarlo más. Clara también se acercó a empleados antiguos, secretarios, choferes, contadores. Escuchó sus quejas, guardó sus palabras. Todos sabían algo. Solo necesitaban que alguien los escuchara. Y Clara era esa persona. Con paciencia tejió su red, una trampa silenciosa, fría, legal, imparable. No usaría violencia, no usaría amenazas, solo la verdad y la ley. Laura organizó todo, una demanda estructurada, con documentos, testigos, fechas, pruebas irrefutables, una bomba legal, lista para estallar. Clara no sentía miedo, ya no. Sabía que podía perder, pero también sabía que tenía poder.
El poder de una madre herida. El poder de una mujer traicionada, que se negó a quedarse de rodillas. La noche antes de la demanda, Clara miró la cuna vacía, donde su hijo dormía antes. Acarició una manta, y prometió: te recuperaré, te protegeré, te haré justicia. Al amanecer, se vistió de negro, camisa blanca, maletín en mano, entró al juzgado, con la cabeza en alto. Las cámaras la esperaban. Los periodistas la rodearon. ¿Quién es ella? ¿Es la exesposa de Javier García? ¿La madre del heredero perdido? Ella no respondió, solo entró en silencio, pero sus ojos dijeron todo. Clara ya no era una víctima, era una tormenta, una que arrasaría con todo. El juicio comenzó. La sala de tribunales estaba llena. Clara entró con paso firme, su rostro tranquilo pero decidido. Javier la observó desde su asiento. No esperaba verla allí, no esperaba que se atreviera. Los abogados de la parte contraria sonreían. Creían que todo estaba bajo control. Pero Clara ya tenía su plan. Cada palabra que dijera tenía peso. Cada documento que presentara sería una bomba. Laura la observaba desde el fondo, confiada. Clara estaba lista para destruir su mentira. El primer testigo fue llamado, un contador de la empresa García. Pero Clara no tenía miedo. Su equipo ya había preparado todo. El testimonio fue claro. El fraude en las transacciones era evidente. Los números no mentían. Los abogados de Javier intentaron interrumpir, pero Clara los silenciaba con su mirada. Era su turno. Ahora todo dependía de ella. Tomó la palabra. Su voz resonó en la sala. Firme, decidida. Cada palabra que decía era como un golpe. El señor Javier García violó su propio contrato. Clara habló sin titubeos. Utilizó a su familia como fachada para encubrir sus fraudes. La sala quedó en silencio. Javier se movió incómodo en su asiento. Sofía miró hacia abajo. Ya no estaban tan seguros de su victoria. Clara presentó los documentos. Los contratos firmados por Javier y Sofía. Las transferencias ilegales. Las pruebas del fraude. No había forma de negar la verdad. Las evidencias eran irrefutables. El abogado de Javier intentó defenderlo, pero sus palabras sonaban vacías. Cada intento era desmentido por Clara. Con calma, con determinación. Cada mentira quedaba expuesta ante la corte. Javier García ha manipulado todo este tiempo, dijo Clara con voz fuerte. Ha utilizado su familia como peón en un juego sucio. Mi hijo ha sido parte de ese juego, pero eso termina hoy. El juez observaba en silencio. Ya no había duda en su rostro. Clara había hecho su trabajo. Y lo había hecho bien. El momento culminante llegó. La custodia de su hijo. Javier intentó alegar que Sofía sería una mejor madre. Pero Clara no necesitaba defenderse. Las pruebas ya hablaban por ella. Sofía no tenía ni un argumento sólido. Solo mentiras que ahora estaban al descubierto. Clara presentó una grabación. Una conversación entre Sofía y un empleado, donde confesaba que no le importaba el niño. Solo quería la posición. Solo quería la riqueza. El silencio en la sala fue total. Sofía miró aterrada a Javier. Pero él no la apoyó. Era tarde para él. El juez pidió una pausa. Clara se sentó. Respiró profundo. Ya había hecho todo lo necesario. Ahora dependía de la justicia. En la pausa, Clara se acercó a Laura. Lo hemos logrado. Laura sonrió. Pero Clara no estaba contenta. No podía relajarse aún. Cuando el juicio continuó, el juez emitió su veredicto. La custodia de su hijo sería para Clara. El fraude de la familia García sería investigado. Javier enfrentaría cargos legales. El golpe era mortal. Clara miró a Javier. Ya no sentía odio. Solo desprecio. Él era una sombra ahora. Una figura débil. Y ella se había levantado más fuerte. Todo lo que he hecho, lo he hecho por él. Clara susurró mientras miraba a su hijo. Por ti, por nuestra familia. Clara miraba el veredicto con ojos fijos. Era el momento que había esperado. Durante años. Javier ya no tenía poder sobre ella, ni sobre su hijo. El aire en la sala estaba pesado. Pero Clara no sentía miedo. Solo una calma imparable. La corte había hablado. La custodia del niño era suya. Y Javier había perdido mucho más que el control de su vida.
Sofía no podía creerlo. Su rostro de sorpresa era evidente. ¿Y Javier? Javier se hundía en su propio silencio. Clara no lo miró. No necesitaba hacerlo. Ya no quedaba nada de aquel hombre, con el que alguna vez soñó. El hombre que le prometió un futuro. El hombre que la traicionó. No quedaba nada. Salió del tribunal, con la cabeza en alto. Su hijo en sus brazos. Una nueva vida comenzaba. No solo para él, sino para ella misma. Javier intentó acercarse. La detuvo en la puerta. Clara, no tienes que hacer esto, dijo con voz baja. Te he dado todo lo que tienes. Todo lo que eres es gracias a mí. Clara lo miró. Sus ojos fríos y decididos. Todo lo que soy, lo soy gracias a mí misma. Y todo lo que tienes, lo has robado, dijo sin titubear. Has destruido todo lo que tocaste. Y hoy, todo eso se acaba. Javier no dijo nada. Solo se quedó allí. Sofía llegó, también sorprendida. Clara sintió que no valía la pena hablar. No con ellos. Ya no había vuelta atrás. El daño estaba hecho. En casa, Clara respiró profundo. Estaba agotada. Pero sentía que el peso se aligeraba. El niño dormía en su cama. La felicidad había vuelto a sus días. Aunque de una forma diferente. Esa noche, Clara se sentó en su oficina. Revisó los papeles del caso. Miró el expediente. Ya no era la esposa sumisa. Ya no era la mujer que esperaba que las cosas cambiaran. Era la mujer que había ganado su libertad. Y aún quedaba mucho por hacer. El teléfono sonó. Era Laura. Lo logramos, dijo Laura con voz alegre. Javier está acabado. Clara sonrió. Sí, lo está, pero sabía que el final del juicio no era el final. Era solo el principio de su nueva vida. Con el tiempo, Javier perdió todo. La empresa, la posición, la reputación. Todo se desmoronó. Sofía se alejó de él. No podía hacer frente a la vergüenza. Clara se mantuvo al margen. No necesitaba que le pidieran perdón. No necesitaba nada de ellos. La corte había dictado justicia. Y ella había hecho lo imposible. Recuperó a su hijo. Recuperó su vida. Recuperó su paz. En cada paso, Clara aprendió que el verdadero poder está dentro. Que las cicatrices sanan. Pero la fortaleza se forja en las batallas. Y ella había ganado la suya. Ahora miraba al futuro. Con una mirada decidida. Con la certeza de que no había nada que temer. Porque el futuro, al fin, le pertenecía a ella. A su hijo. A su nueva vida. Clara se despertó temprano. El sol filtraba su luz a través de la ventana. El silencio de la mañana la envolvía. Era diferente. Todo era diferente. Ya no había gritos. Ya no había intrusos en su vida. Su hijo dormía tranquilo. En su cama, a su lado. Clara le acarició la cabeza. Sintió una paz que hacía mucho había perdido. El peso de la venganza se había aligerado. La justicia había hablado. Y ella había ganado. Los días pasaron lentamente. Clara se dedicó a reconstruir su vida. Ya no pensaba en Javier ni en Sofía. Ellos eran parte del pasado. Un pasado que ya no le pertenecía. Ahora todo giraba en torno a ella y su hijo. Empezó a trabajar como abogada. La gente la reconocía. La admiraba. Su historia era conocida. La mujer que se levantó después de caer. La madre que luchó por su hijo. Pero Clara no necesitaba la admiración. No le importaban los premios. Solo quería estar en paz. Un día, Laura la llamó. Tienes que venir a ver esto, le dijo con una sonrisa en la voz. Clara fue hasta su oficina. Y vio lo que Laura quería mostrarle. Un expediente sobre una mujer abusada. Una mujer que había pasado por lo mismo. Clara sintió una chispa dentro de ella. Este era su propósito ahora. Se dedicó a ayudar a mujeres como ella. A darles fuerza. A enseñarles que podían levantarse. A darles el valor de luchar. Para que no tuvieran que vivir lo que ella vivió. A través de su trabajo, ayudó a muchas más. Creó una fundación para apoyar a las víctimas. A darles un nuevo comienzo. La fundación creció rápidamente. La gente empezó a confiar en ella. Pero Clara no olvidó lo que pasó. Cada mujer que conocía. Era un recordatorio de su propia lucha. De lo lejos que había llegado. Y de lo mucho que aún quedaba por hacer. Con el tiempo, su vida cambió por completo. No le importaba el dinero. Ni el poder.
Solo le importaba su hijo. Y la paz que había logrado. El amor que había ganado de nuevo. A través de la calma. A través de la lucha. A veces se encontraba mirando al horizonte, pensando en todo lo que había dejado atrás. El dolor, la traición, la humillación. Pero no lo veía con tristeza. Lo veía con orgullo. Porque sabía que todo eso la había hecho más fuerte. Todo eso la había preparado para lo que era ahora. Clara ya no era la misma mujer. Ya no era la mujer que se sentaba en las sombras, que esperaba que las cosas mejoraran. Ahora era una mujer que tomaba el control, que luchaba por lo que creía, que inspiraba a otras a hacer lo mismo. En casa, su hijo crecía. Y Clara sentía que su vida había encontrado un propósito. Cada sonrisa de él, cada paso que daba, era su recompensa. Todo lo que había hecho, lo había hecho por él, para darle una vida mejor. Para darle el amor que ella no tuvo. El futuro era suyo. Y Clara estaba lista para enfrentarlo. Ya no le temía a nada, ni a nadie, porque había ganado su libertad, su paz y su felicidad. Clara despertó con el corazón en paz. El sol acariciaba su rostro. Su hijo jugaba en la sala. La casa tenía calor de hogar. Ya no había sombras. Solo luz y futuro. El pasado ya no dolía. Solo enseñaba. Todo lo que vivió la hizo más fuerte. Todo lo que perdió la empujó a ganar. Ahora era libre. Libre de Javier. Libre de Sofía. Libre del miedo. La fundación crecía cada día. Mujeres como ella llegaban buscando ayuda. Y Clara las recibía con los brazos abiertos. Con palabras que ella misma necesitó escuchar un día. No estás sola. No es tu culpa. Puedes empezar de nuevo. Un nuevo caso apareció. Una mujer humillada por su esposo. Clara la escuchó, la entendió, la representó, y ganó. Porque ella ya no luchaba por sí sola, luchaba por todas. Javier enfrentó nuevos cargos, corrupción, fraude, maltrato psicológico. Esta vez no pudo escapar. El apellido García ya no infundía miedo. Ahora solo vergüenza. Clara no celebró su caída. No lo necesitaba. Su victoria no estaba en su ruina. Estaba en su propia reconstrucción. En la risa de su hijo. En la paz de sus mañanas. En su nueva versión. La prensa hablaba de ella. La mujer que venció al poder. La madre que recuperó a su hijo. La abogada que no se dejó destruir. Pero Clara solo sonreía. Sabía que el verdadero cambio no era fama. Era impacto.